Buenas con todos, hoy hablaremos sobre el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se repite. Es por eso que como introducción al movimiento armónico simple, primero hablaremos de la definición del movimiento periódico. El movimiento periódico es un movimiento que se repite en un mismo intervalo de tiempo. Como podemos observar en el sistema de la derecha, no parará de oscilar a menos que exista una fuerza de rozamiento. Otras características del movimiento periódico es que su posición de equilibrio es estable y su aceleración no es constante. Algunos ejemplos de la vida real sobre el movimiento periódico son las manecillas del reloj, la Tierra girando alrededor del Sol, la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. La oscilación, también es llamada ciclo, ocurre cuando un objeto ocupa todas sus posibles posiciones de una trayectoria dada. Para poder analizar la oscilación debemos tener en cuenta que x es igual al desplazamiento respecto al equilibrio, ax es la componente x de la aceleración, Fx es la fuerza que el resorte ejercerá sobre el cuerpo. Básicamente, en el análisis de la oscilación, hay una fuerza restauradora que hará que el cuerpo se desplace para un lado u otro. La fuerza intenta restaurar a su posición de equilibrio. Debemos tener en cuenta la condición que cumple en cada caso, y respecto a eso, el sistema se ejecutará. Factores de la oscilación. La amplitud es el máximo recorrido que hace el movimiento de un lado hacia el otro lado y se representa con la letra A. El periodo, representado con la letra T mayúscula, es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación o ciclo. Utilizaremos la unidad de segundos para medir el periodo. La frecuencia, representada con la letra F cursiva, es la cantidad de oscilaciones que realizará nuestro objeto en una unidad de tiempo. Luego tenemos la frecuencia angular. Es la frecuencia del movimiento circular que guarda relación con el cambio de ángulo. En la frecuencia tenemos la fórmula F cursiva es igual a 1 sobre T, que es el periodo, y en la frecuencia angular, que se representa por el omega, tenemos la fórmula omega es igual a 2pi por F cursiva, y eso también puede ser igual a 2pi sobre el periodo. Un movimiento armónico simple, o más para abreviar, es un movimiento periódico oscilatorio sin rozamiento, el cual va a ser producido por una fuerza que siempre se va a oponer al estiramiento o alargamiento de un resorte, de tal manera que esta fuerza hará que el resorte se vuelva a comprimir y regrese a su estado original. Esta fuerza se llama fuerza recuperadora y siempre será proporcional al movimiento de nuestra partícula. Un más sucede cuando en el sistema en cuestión se cumple que la fuerza recuperadora es proporcional a la relación entre el desplazamiento realizado con el punto de equilibrio, haciendo que se cumpla la ley de Hooke. La ley de Hooke va a estar definida por la fórmula que está en pantalla, la cual va a ser f de x igual al negativo de k por x, en donde f de x va a ser la fuerza ejercida, x va a ser la longitud que se ha comprimido o estirado nuestro resorte, y k va a ser la constante del resorte. Sabiendo que la aceleración es la segunda derivada de la ecuación de posición, y que la fuerza puede ser reemplazada por masa por aceleración, reemplazamos f de x en nuestra fórmula. Al pasar el m a dividir, nos queda que nuestra aceleración será igual al negativo de k entre m multiplicado por x. Dentro del movimiento armónico simple vamos a encontrar los sistemas masa resorte verticales y horizontales, los cuales van a oscilar de forma idéntica alrededor de una posición de equilibrio, si sus masas y resortes son iguales. En ellos no va a haber rozamiento. En el caso de los resortes verticales, la gravedad va a estirar o comprimir el resorte más allá de su longitud natural, desde la posición de equilibrio. En la siguiente circunferencia podemos ver cómo se define un movimiento circular uniforme, el cual, si lo proyectamos sobre el diámetro horizontal, se va a mostrar un movimiento armónico simple, y que se puede apreciar cómo las proyecciones de las posiciones del MCU van desde el punto de equilibrio hasta un X máximo. En este caso, este movimiento armónico simple se considerará como un sistema de masa resorte horizontal. En la siguiente imagen podemos ver cómo en un t tiempo se va a formar un ángulo del cual va a ser definido por nuestra velocidad angular, multiplicado por nuestro tiempo. Volviendo a ver nuestra proyección sobre el diámetro horizontal, podemos definir nuestro x, que va a ser igual a la amplitud por el cosenado de omega por t. Teniendo ya nuestra ecuación de posición definida como a por coseno de omega por t, al derivarla por primera vez obtendremos la ecuación de velocidad, la cual va a ser definida por negativo de amplitud por omega por seno de omega por t. Derivándola por segunda vez nos dará la ecuación de aceleración, la cual va a ser negativo de omega cuadrado por a por coseno de omega por t. Dentro de la ecuación de aceleración vamos a encontrar a por coseno de omega por t, el cual es la ecuación de posición. Por ello podemos factorizar o simplificar la ecuación de aceleración en a igual a negativo de omega cuadrado por x. Sabemos que nuestra aceleración respecto al tiempo
es el negativo de A por omega cuadrado por el coseno de omega por T. A su vez, por la ley de Hooke sabemos que la aceleración va a ser el negativo de K entre M por X. Al igualar esas dos ecuaciones nos queda que omega cuadrado va a ser igual a K sobre M, y a su vez omega va a ser igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Con las expresiones anteriores podemos ver de que nuestra frecuencia ahora va a ser equivalente a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de K sobre M, y nuestro periodo, que viene a ser la inversa de la frecuencia, va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de M sobre K. Tendrías la ecuación de la posición x es igual a coseno de frecuencia angular por el tiempo respecto al eje x. Tendríamos que agregar el ángulo de fase, que vendría a ser el punto desde donde nuestra partícula empieza a moverse, quedando la ecuación de la siguiente manera. X respecto al tiempo es igual a coseno de la frecuencia angular por el tiempo más este ángulo de fase. Entonces ya tendríamos lo que es la ecuación para la posición, que es x es igual a coseno de frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, donde sus puntos máximos para la posición vendría a ser más menos la amplitud. Derivando esta ecuación podemos obtener la velocidad, que vendría a ser menos la frecuencia angular por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase, cuyas velocidades máximas se encontrarían en más menos la amplitud por la frecuencia angular, donde el x sería igual a 0 y la aceleración también sería igual a 0. Y por último, derivando una vez más, tendríamos que la aceleración vendría a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más este ángulo de fase, donde la aceleración es máxima cuando x es igual a la amplitud y la velocidad es 0, representada por a es igual a menos frecuencia angular al cuadrado por x. También podemos saber que cuando tomamos un t igual a 0, este ángulo de fase lo podemos hallar de la siguiente manera, como el arco tangente del negativo de la velocidad en 0 sobre la frecuencia angular y la posición en 0. Análisis de la energía en el más. El movimiento armónico simple, visto desde un punto energético, puede representarse a través de la energía mecánica, siendo la energía mecánica la suma de la energía cinética y la potencial, asociando la energía cinética cuando se encuentra en un punto cero de equilibrio y la potencial, que es cuando el resorte está estirado o retraído. Resorte en vertical en el más. Para el caso en el que tengamos un resorte tenido en vertical, como se ve en la figura, podemos calcular su energía mecánica de la siguiente manera, en la cual, al ser un resorte, teniendo definida su punto cero de equilibrio, en su punto más alto y más bajo, su velocidad será igual a cero, variando solo cuando la energía se aleja o se acerca al punto en reposo, por lo que nos quedaría que la energía mecánica sea igual a su energía potencial. Energía del más en un péndulo. En los extremos A y A' de la trayectoria del péndulo mostrado en la figura, la energía cinética es igual a cero y la energía potencial gravitatoria con respecto al nivel de la posición más baja de la trayectoria es diferente de cero, por lo que en la posición de equilibrio la energía cinética es diferente de cero y la energía potencial gravitatoria es igual a cero, debido a que la altura con respecto al nivel de referencia es cero. En este movimiento, como no hay fricción, la energía mecánica se conserva. Energía cinética en el más. La fórmula de la energía cinética viene siendo definido por un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y reemplazando la ecuación de la velocidad en el más dentro de la ecuación de la energía cinética, nos quedará de la siguiente forma. Despejando la ecuación de la frecuencia angular en función de k, tendremos que la energía cinética en el más será un medio por la amplitud al cuadrado por la constante del resorte, por el seno al cuadrado de la frecuencia angular por el tiempo más un delta. Y en la gráfica podremos ver que su valor más alto se encontrará en la posición de equilibrio y el valor más bajo en los extremos en menos a y más a. Energía potencial en el más. La fórmula de la energía potencial viene siendo definida por un medio por la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Si reemplazamos la ecuación del desplazamiento en el más dentro de la ecuación de la energía potencial de la siguiente forma, y volviendo a despejar la ecuación de la frecuencia angular en función de k. Entonces nos quedará que la energía potencial en el más será un medio
por la amplitud al cuadrado, por la constante del resorte, por el coseno al cuadrado de la frecuencia angular, por el tiempo, más un delta. Y en la gráfica veremos que los valores más altos del movimiento estarán en los extremos en menos a y más a, y su valor más bajo en la posición de equilibrio. La energía mecánica en el más tiene definida su fórmula como la suma de la energía cinética con la energía potencial, la cual nos quedaría de la siguiente forma. Simplificando la ecuación, nos quedaría que la energía mecánica en el más sería 1/2 por la amplitud al cuadrado por la constante del resorte. Y viendo el gráfico, al ser la suma de la energía cinética más la potencial, esto implicará que la energía mecánica sea siempre la misma independientemente de la posición en la que éste se encuentre. Péndulo simple. Este es un modelo idealizado, es decir, está representado por una masa m suspendida por una cuerda de longitud L y de masa despreciable. Cuando éste empieza a oscilar, la masa se mueve formando un arco S de radio L, que da por resultado la ecuación S es igual a la longitud por el ángulo. En el diagrama de cuerpo libre podemos ver que la fuerza del peso se va hacia abajo y la tensión de la masa va apuntando hacia el origen del centro de rotación. La fuerza que nos interesa a nosotros es la fuerza que va en el sentido del movimiento, pero como el movimiento es rotacional, no me interesa la fuerza del peso, sino la componente tangencial al movimiento. Entonces es por eso que la fuerza se descompone si θ es el ángulo que hace con el eje que va en el sentido del centro de rotación, esa componente tangencial. Será fuerza tangencial es igual a menos la masa por la gravedad por seno de θ. Hay que considerar que si el ángulo es menor de 10 grados, el seno de este va a ser aproximadamente el mismo ángulo. Y se puede reemplazar formando la segunda ecuación, que sería fuerza tangencial es igual a menos la masa por la gravedad por θ, que es igual a menos masa por la gravedad por x sobre L. Hacemos la comparación con las expresiones que se obtuvo por el sistema de masa-resorte. Haciendo una comparación de términos, automáticamente podemos deducir que la frecuencia angular para ese sistema va a ser igual a raíz de la gravedad sobre L. En cambio, para el sistema anterior era frecuencia angular es igual a raíz de K sobre M. Igualmente será con el periodo y la frecuencia. Dejamos en claro que ese despeje de omega, T y F lo hacemos teniendo de base a las ecuaciones de masa-resorte. Péndulo físico se diferencia respecto al péndulo simple en que esto ya considera la forma de la geometría del cuerpo. En el péndulo simple nosotros suponíamos para partículas o para masas puntuales. En el péndulo físico no hay una cuerda. El cuerpo con su geometría gira en torno a un punto pivote que es un punto O. Se tiene que tener en cuenta, como ya no hay cuerda, ya no es la distancia física de la cuerda al cuerpo, que se tenía en cuenta para el caso del péndulo simple, sino ahora lo que se tiene que tener en cuenta es la distancia desde el centro de rotación hasta lo que se considera el centro de la gravedad. Unas para el péndulo físico. El torque es igual a menos la masa por gravedad por D por el seno del ángulo θ. Segunda ley de Newton establece que la sumatoria de oscilaciones es igual al momento de inercia por aceleración angular en el eje de rotación. Teniendo en consideración que las oscilaciones son de pequeña amplitud, el seno del ángulo lo que forma va a ser aproximadamente el mismo ángulo, obteniendo así la segunda ecuación que sería alfa es igual a menos la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia por el ángulo θ. Vamos a comparar esta expresión con la expresión que se tuvo para el sistema de masa-resorte. Haciendo una comparación de términos, automáticamente podemos deducir la fórmula de la frecuencia angular, del periodo y de la frecuencia. El más en la vida cotidiana. Podemos encontrar diferentes ejemplos de un más en la vida cotidiana, como el péndulo de un reloj, el movimiento de un resorte con gancho, el vaivén de un columpio, etc. Pero un ejemplo muy bueno y útil en nuestra vida cotidiana es el movimiento del árbol de leva, que es una pieza fundamental de un motor y se encarga de activar otros mecanismos en intervalos definidos. Podemos ver en la imagen la estructura de un árbol de leva, la cual se encuentra ubicada siempre en la parte de arriba, de preferencia de un motor, y al girar, lo que ocasiona como función principal es regular la apertura y cierre de válvulas de cilindros de un motor.